El deporte no solo se cuenta en la cancha. Hay historias divertidas y otras no tan felices detrás del resultado. Prepárate para escuchar las anécdotas más interesantes del deporte. Esto es Saca la Reta, Un podcast del Esto. el diario de los deportistas. Lalito, ¿cómo estás? Bien. Oye, justo platicábamos el episodio pasado que ya habíamos hablado de fútbol, habíamos hablado... ¿de qué más, güey? De lucha libre. De lucha libre. ¿Qué Ya, otro ya deporte? nos faltaba, pues también de atletismo. Ya hablamos fue en ese de... capítulo. Bueno, amateur, ¿no? Hablamos Ajá. de amateur. Y otro deporte que a lo mejor también ha brillado en México. Hablamos de tenis. Otro deporte que ha brillado en México y específicamente este fin de semana que estamos grabando, digamos, el fin de semana pasado, de esta fecha en la que estamos grabando, también se presentó un hecho bastante... Una Histórico. hazaña, ¿no? En el deporte mexicano, por así decirlo. Con la victoria de Daniel Suárez en la semana de NASCAR en México. Exactamente. En la NASCAR Series, pues que ganen en tu tierra, o sea, ganar en tu tierra Siempre es es muy especial. complicado, es demasiado complicado. Deja tú ganar, subirte un podio. Sí. Ahora ganar. Ya meterte ahí entre los tres mejores. Y aparte, pues yo creo que más allá de eso, también traer toda la experiencia de NASCAR a México, que sea la primera vez que esto pasa. Porque no es un deporte, bueno, la categoría de NASCAR no es tan, digamos... Sí, no es tan famosa a Ándale. comparación de la Fórmula 1. Ándale, porque también el hecho de la euforia de Checo Pérez ayudó demasiado a que la Fórmula 1 subiera en México, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a ver, con todo este contexto que ya les estamos dando, es porque tenemos un invitado demasiado... un experto en todo lo que es automovilismo deportivo y... Por ahí yo leí, me puse a investigar un par de notitas y decía que el creador de pilotos, así lo decían, inclusive así varias notas están tituladas. Entonces, Lalito, dime a quién tenemos hoy. El arquitecto de los pilotos, Rod McClough, coordinador. ¿Sí? Sí, lo dije bien. ¿Coordinador qué? ¿De coaching? Coordinador de coaching Ajá. de Concord, en el Club Concord, en Miami. En Miami. Con Bienvenido, nosotros, muchachos. Rod Muchas McClough. gracias por la invitación. Casi la atinaron. Casi. Director of Coaching en the Concourse Club de Miami. Ahí nos faltó tantito, pero no hay problema. Para eso está Rod. Súper. Nos va a afinar esos detalles. Oye, Rod, primero que nada, el apellido nos suena bastante desconocido en México. Me gustaría a mí empezar preguntando ¿de qué nacionalidad eres? Bueno, soy escocés, Ok. pero tengo más años viviendo en México que en Escocia. Ok. Entonces, nací en Escocia, crecí en Inglaterra y luego, en 1990 por ahí, estaban empezando con la categoría de la Fórmula 3 internacional aquí en México. Los hermanos Abed, Adrián Fernández, había mucho furor sobre esta categoría. Yo estaba corriendo, por mi lado en Inglaterra en categorías juniors y sale la oportunidad de empacar mis maletas y llegar aquí a México. Y ya, después de 30 años viviendo en México, literal, me sale la oportunidad para ir a Estados Unidos. Ya estaba trabajando como driver coach en Europa y en Estados Unidos, pero seguía viviendo aquí en México, pero salió una oportunidad en un club privado ya en Miami, para ser director de coaching allá. Okay. Entonces le tomé la oportunidad y ahora vivo en Miami. Ok, pues es que nos llamaba la atención que hablas bastante bien español, hay que decirlo. Rod está aquí gracias a que uno de nuestros compañeros reporteros, Álvaro Saldaña, nos ayudó a conseguir que estuviera aquí Rod con nosotros. Y Rod, si te somos muy sinceros, Lalo y yo decíamos de nuestro invitado, oye, ¿pero hablar español? Sí, yo tenía miedo por el tema sobre todo de los modismos. Ajá. Pero yo desde que te saludé, Rod, yo me di cuenta que eres más mexicano. A lo mejor saben más que nosotros. Sí. No, bueno, yo la verdad me siento en casa aquí en México. No me he acoplado a la vida en Estados Unidos todavía. Extraño mucho a mi México, la verdad. Sí. ¿Cómo diría Chabela Vargas? Los mexicanos nacen donde les da la chingada gana. Y Rod nació en Escocia, pero se volvió mexicano. Oye, sí. Lalito, seguramente tienes la misma duda que yo, Rod. ¿Qué es un driver coaching? Exactamente. ¿Qué hace un driver coaching? Bueno, hoy en día se ha vuelto una cosa con muchas... Es como multifacético hoy en día, en términos lo que somos un poco psicólogo, somos obviamente pues por el lado
por el lado técnico, estamos viendo situaciones del auto para ayudar al piloto a sacar mejor rendimiento. Okay. Y también, en mi caso, que no todos los driver coaches hacen lo mismo, pero trabajo mucho por el lado físico y mental del piloto. Entonces, pues son varios facetas que estamos cubriendo. Y complicado porque como otros deportes o como no tan similar a otros deportes, el lado técnico del automovilismo es masivo. O sea, tú como piloto estás 100% dependiente de un equipo técnico, ingenieros, mecánicos, el auto en sí. Entonces, pues son factores que pueden cambiar semana a semana con temperaturas, etcétera. Y pues yo tengo que estar con el piloto encima de todos esos detalles. Ok. Oye, Rod, en el podcast siempre nos gusta también preguntar qué hubiera sido de la vida del invitado si no se hubiera dedicado a esto. En este caso, ¿qué hubiera sido de la vida de Rod si no te hubieras dedicado al automovilismo? Eso sí es muy complicado porque mi papá fue arquitecto. Yo empecé en el automovilismo por mi papá, entonces, pero yo creo que si el día que, pues, desde muy jovencito, me encantaban los autos desde que tengo uso de razón, y afortunadamente tuve la oportunidad de meterme más que nada por el lado técnico, como mecánico, como ingeniero. Estudié ingeniería mecánico también, mientras que estaba tratando a sobresalir como piloto, pero yo sí, o sea, sin duda. Yo creo que la arquitectura me llamaba la atención mucho, y si no fuera por automovilismo, pero eso sí, o sea... ¿Hubieras tenido así algo que ver con el automovilismo? 100%, o sea, yo creo que, como dice, ¿no? Pues es gasolina en las venas. Sí. Y un poco por mi papá y un poco mucho tal vez por mi tío, que tal vez también... Los dos corrían rallies en Escocia, pero un nivel muy, muy novato. Muy de amateur. Muy amateur, pero pues la semilla ya me plantearon. Sí, que ya andabas ahí como en todo, ¿no? Pero entonces, digamos, la respuesta es, si no te hubieras dedicado a esto, hubieras dado por el lado de la arquitectura, quizá. Seguro, seguro. Ah, perfecto. Oye, ahorita que tenemos precisamente a un experto en automovilismo, ¿te parece, Lalo, si nos vamos paso a pasito? Para la gente que a lo mejor le gusta de repente ver automovilismo o que ha checado alguna carrera últimamente en los últimos años, seguramente hay cosas que no entiende. Seguramente Exacto. Hay muchos tecnicismos que no se comprenden porque a primera vista, de repente, si lo ves en televisión, parece un deporte medio complicado. Sí. ¿No? O sea, es muy distinto, por ejemplo, ver una carrera de NASCAR a ver Cars, ¿no? O sea, sí, exacto. Yo creo que esa es como la más fácil, ¿no? Y dices, bueno, son tantas vueltas que tenía que dar el Rayo McQueen. La última vuelta, el que cruzaba primero ganaba. Pero, por ejemplo, en Fórmula 1 está como un poquito más... Es que yo creo que en la Fórmula 1 es un poco más... Quizá, pero también para las personas que se adentran es complicado porque de repente sale el contador, de repente salen los nombres del lado izquierdo y abajo la diferencia de tiempo que llevan. Después una letra al lado del nombre de cada piloto, ¿no? Que si la curva, que si esto, que si aquello. Entonces de repente puede volverse como un poco saturado la información que el espectador recibe. Sí, claro. Pero en este caso, Rod, yo creo que la pregunta va por ahí, ya si no tú corregirás. ¿Cuáles son las claves como para comprender el automovilismo? Creo que esa era... Ajá. Digamos, para que, a lo mejor para no volverte un fan de cepa, pero si un día yo me siento en la tele, decir, ok, quiero entenderle, o sea, quiero... Como automovilismo for dummies, ¿no? O sea, quiero entenderle lo más básico. Entonces, ¿cuál sería la clave para simplemente decir, este es el propósito de las carreras, como en el fútbol? Son 11 contra 11, meter gol, el que meta más goles gana. Así, por así decirlo. Eso lo que voy a decir ahorita va a ser hiper polémico, sobre todo adentro del automovilismo. Okay. Ve a Netflix. Ve Drive to Survive en Netflix. Sí. Es una serie es muy buena. Basado en los pilotos de Fórmula 1. Y básicamente es una novela, estamos de acuerdo. Sí, o sea, sí. Está hecho del drama del automovilismo, más a los personajes del automovilismo, los pilotos de Fórmula 1. Entonces hacen todo como mitos de estos personajes, pero
si te das cuenta, aprendes mucho de cómo, por qué hacen el cambio de llantas en este momento, qué tipo de compuestos de llantas tiene que utilizar durante la carrera. Hay mucha información técnico que ya va en ciertos momentos de la novela, que si te pones atención, puedes entender mucho más. Claro. Sí, de hecho. Y eso yo creo que es una forma que la gente, y por eso, por ende, el automovilismo en general, yo creo que ha crecido muchísimo. Yo sí 100% creo en el efecto Netflix en esa situación. Porque esta misma serie, el hecho que la gente la ve, la entienden un poco más, ven las carreras un poco más, entienden un poco más, y es una bola de nieve. Sí. Al final ya, lo único malo, digamos, que es ahora son 100 millones de expertos en Fórmula 1 que realmente no son expertos en Fórmula 1. Claro. Tienen cierto entendimiento y por eso disfrutan más las carreras, que yo creo que es clave, ¿no? O sea, como dices, o sea, tú puedes ver un deporte y no entenderlo y para ti es muy aburrido. A mí el fútbol americano, por ejemplo, es para mí el ejemplo perfecto de eso. Yo no lo entiendo muy bien. Me aburre mucho que juegan 20 segundos y luego se paran 3 minutos y otra vez, y ya sé que hay mucha estrategia, es como ajedrez en el campo y pero a mí no me llama la atención. Sí, entonces, tan dinámico. Exacto, no tan dinámico. Entonces, pero hay otros deportes que yo creo que he visto por ejemplo, el tenis. Platicaron del tenis ahorita. Sí. También no soy súper fan de tenis, pero empecé a ver las novelas del tenis en el mismo canal y empecé a entender un poco más, entender el sacrificio, entender lo que es físicamente un piloto o un tenista tiene que sacrificar para estar al nivel siempre. Entonces ya te da mucho más, te enteras de mucho más cosas y entiendes mucho más y por ende disfrutas mucho más el partido o el juego o la carrera. De hecho, justo cuando dijo va a ser un comentario polémico, yo no me imaginaba que fuera a decir la serie, pero sí es cierto. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos aquí en el periódico deportivo, lo hablábamos con muchas personas de... Yo especialmente me la aventé en unas vacaciones, así de que la empecé a ver y en una semana ya la había terminado. Y vine y comenté aquí y me dijeron, no, es que es una novela, a mí no me gusta. Y es así como de, pues sí es una novela, pero yo que no era Pero creo que era algo necesario para abrir nicho, para abrir el nicho y decir, ok, a ver, ¿cómo hago que un chavo de 13 años que jamás ha visto una carrera se interese? ¿Cómo hago que una chava que no le interesa en lo más mínimo ver autos dar vueltas se interese? Entonces yo creo que revolucionar el automovilismo, porque, a ver, honestamente, en los 90s, bueno, en 80s, 90s, Ayrton Senna y Alain Prost era una novela. O sea, era una novela. O sea, no vamos a engañarnos. Pero que de ahí mucha gente, como dices, Rod, se volvió experta y de repente se siente que después de ver eso, aventarse 2 temporadas, ya puede opinar y... ¿cómo decirlo? Pues no, es que no sentarse en la misma mesa, pero sí como que decir, no, yo soy el que más sabe. Dice, pues no, o sea, hay que tener mesura. Pero ahorita, así es una comparación interesante entre el tenis y el automovilismo, ¿no? O sea, cosas parecidas. Pero también creo que esa es una pregunta interesante. Por ejemplo, en ese aspecto, si yo dijera, hoy dejo el periódico, me quiero dedicar al automovilismo, ¿qué tan caro es? Híjole, eso sí, primero, ¿cuántos años tienes, Eduardo? 25. Ah, ya se te ya pasó el viejo, tren. No, mejor métete. Ya me voy a las carreras de... No, yo nunca es tarde, pero obviamente para si tuvieras ganas para llegar a X nivel, a profesional. Sí, exacto, profesional es muy complicado, pero... Te podrías dedicarte a ciertos niveles semiprofesionales, lo que se llama Pro-Am, en categorías muy competitivas como Porsche Cup, como Ferrari Challenge, cosas que realmente tú puedes entrar. Obviamente, pues ayuda mucho si empieces con categorías un poco más sencillos, digamos. ¿No? Como en los karts. El kartismo, sobre todo, es el número 1 para mí. Y luego ya te puedes brincar a los coches como tipo GT. O sea, cuando empiezas un poco más tarde, los autos fórmulas, como es el clásico camino de los chamacos, ¿no? Que después del kartismo ya tienen 15 años, ya están subiendo en la Fórmula 4. A los 16 están en la Fórmula 3, a los 17 Fórmula 2.
y 17 y 18 Fórmula 1. O sea, que entonces tendría que haber iniciado por ahí de los 8 o 9 años, quizá. Por ahí. No, ya. Murió mi carrera, me voy a dedicar a jugar Mario Kart. No, güey, te vas a los arrancones de San Jerónimo. Pero entonces, o sea, por ejemplo, y en ese aspecto, en tema inversión, ¿cuánto me representaría a mí que ahorita dijera, o que dijera, pues tengo a mi sobrino y quiero llevarlo... Por ejemplo, ¿cuánto cuesta meter a un niño a los karts, por ejemplo? A los karts es muy buen ejemplo porque es como en todo, ¿no? El nivel de profesionalismo, el nivel de las preparaciones de técnicos del kart, el equipo que necesitas para tenerlo. Cuando yo corría karts, yo llevaba mi kart solo. Yo cambiaba el motor, yo cambiaba las llantas, yo hacía todo y nada más necesitaba ayuda que alguien me bajaba el kart al piso cuando tenía que correr. Okay. Pero lo demás yo hacía. O agarraba un amigo que pues no sabía nada del automovilismo y él me ayudaba tantito. Pero realmente así podías. Y fui competitivo. Así pude ganar carreras a nivel nacional en la Gran Bretaña, etc. Pero hoy en día eso no existe. Claro. Eso no existe. Ni para el más básico del campeonato del club. Ya necesitas un equipo, buen motor, buen chasis. Sí, como inversión externa, ¿no? Externa, digamos, sí. No. Aparte, entonces, y el presupuesto, nivel alto, nivel bueno, digamos nivel nacional aquí en México. Yo creo que los chavitos están gastando alrededor de un mínimo de $10,000 por fin de semana de carrera. ¡Hala! $10,000 por fin de semana. Oye, entonces $200,000 pesos. ¿Y si es redituable? O sea, sí es... ¿En qué sentido? ¿Que vas a ver este dinero de nuevo? No, jamás. Pues no, es una apuesta. Obviamente, si llegas de estar en la Fórmula 1 o en NASCAR a un nivel muy alto, obviamente pues ya vas a ganar, ojalá, un buen sueldo. Okay. Y obviamente pues, pero en realidad la gran mayoría no reciben de regreso ningún centavo. Le dan un trofeo al final al científico madero. Te costó 200,000 pesos y ya te dan. Y te cobran la champaña del podio. Sí, de plano. Sí, es un poco ingrato. Es un poco caro y un poco ingrato el deporte como inversión, como estuvimos platicando antes de llegar al aire. O sea, tenis, golf, hay muchos de esos deportes son caros. Pero el automovilismo va a otro nivel. Sí, claro. O sea, el automovilismo, ¿tú considerarías que entraría en un top de deportes elitistas? Siempre ha sido y siguiera. O sea, yo creo que sí, hoy en día, no sé si peor, porque en fin, todo es un balance, ¿no? Claro. Pero para tener el nivel de competitividad, y podrías verlo mucho en las categorías abajo de la Fórmula 1, en la Fórmula 4, de la categoría de Fórmula 4, que es normalmente la categoría donde brincan los de kartismo, desde este momento, y tal vez antes, ya están vinculados con un equipo de Fórmula 1. Están vinculados. Por ejemplo, el caso, el chamaco que quedó en tercer lugar este fin de semana pasado en Montreal, Kimi Antonelli, este chavo, desde que estaba en kartismo, estaba ya vinculado con Mercedes. Órale. Y esto empezó, si no mal estoy, realmente el que fue pionero realmente de eso fue Ron Dennis en McLaren, que estamos hablando de los años 80, 90, que él vio el talento de Lewis Hamilton y de ahí le agarró y dijo, desde el kartismo te voy a apoyar. ¿Sabes cómo lo asimilo yo, por ejemplo? Como los futbolistas, los brasileños. O sea, que es como apartar Chivas, las joyas. Ajá. O sea, apartar las joyas antes de que se vuelvan como más caras para tenerlas. Que creo que se ha dado mucho en Europa, no sé si lo has visto tú de repente, que dicen no pueden firmar un contrato hasta los 18, pero yo ya lo tengo visto y lo tengo apalabrado, por ejemplo, en una academia, por así decirlo, y aquí lo tengo. Aquí está, y cuando lleguen los 18, firma su contrato y va al primer equipo, ¿no? O sea, porque ya lo traen trabajando de un proceso que va desde que tenía 10 años, ¿no? Y sigue, pero como dice Rod, lo visorean desde antes y ya lo tienen en el radar. Sí, y que yo creo que es importantísimo porque, o sea, digo, al final del día, yo creo que esto es algo que para nada es un secreto. O sea, al final del día, la Fórmula 1... creo que a diferencia de otros deportes, sí, bueno, en general el automovilismo, no nada más la Fórmula 1,
pero ahorita retomando el tema de Antonelli, creo que está muy alejado de escándalos. Pues ya sea como de temas de alcohol, juego, ese tipo de cosas que a veces se dan en los futbolistas. No sé si a lo mejor lo que queremos dar a decir que el automovilismo sí necesita muchísima disciplina. Uh-huh. No, más allá de eso, que es el tema de que trabajan desde niños con ellos. Entonces, o sea, al final del día, y que también, finalmente, pues ya lo dijiste, necesitas tener dinero para entrar a ese mundo. Necesitas tener inversiones. Entonces, ya cuando llegan los millones, ya tampoco te impresiona porque es tu mundo. Pero justo, o sea, digamos, quería preguntar. Al futbolista le llega su primer sueldo y se va a comprar una Louis Vuitton que en su vida ha visto, ¿no? Exactamente. O sea, y que no saben cómo usar, que no saben cómo, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, entonces, no sé si como dices tú, va por ahí lo que te queríamos decir, Rod, que sí saben, o sea, este deporte sí sabe manejar a una persona para que sea no solamente un conductor de un auto de Fórmula 1, para que sea un atleta, para que sea un buen ejemplo, como siempre lo decimos en el deporte, porque, como dices tú, güey, yo no me acuerdo de algún piloto del que yo diga, no, hombre, tuvo problemas de que lo metieron al bote, ¿no? O de que lo agarraron conduciendo borracho, no sé. Digo, también, o sea, no son santas palomas. Sí, no son perfectos. No, para nada. Se trabaja muchísimo en eso. Pero sí es muy distinto a lo que vemos en otros deportes. Por ejemplo, en NFL ha habido muchos problemas de violencia doméstica. En MLB también, futbolistas, ni decir, ¿no? Por viaje. O sea, que incluso, por ejemplo, en la NFL, el deporte estadounidense, está esta ley de que si tú no eres un buen profesional fuera de los terrenos de juego, no eres una persona íntegra, no puedes pertenecer a la liga. Sí, porque han tenido muchos problemas con la imagen de que de repente afecta a los equipos de la liga. Pero precisamente, Rod, en el automovilismo, sí es como que, bueno, enfocémonos en la Fórmula 1, sí trabajan mucho esa parte de decir, nosotros queremos tener un ambiente sano en todos los sentidos, ¿no? 100%. Yo creo que el automovilismo en general, no nada más en la Fórmula 1, como es el enfoque, ¿no? Ese es la categoría más importante del mundo. Entonces, pues billones de personas están viendo la vida de George Russell, de Lando Norris, de Oscar Piastri. O sea, están obviamente pues enfocado por todos lados todo el tiempo, pero yo creo que desde un principio, como dice Eduardo, o sea, ya están desde chavitos muy centrado en lo que están haciendo. Realmente la idea, o sea, pues no son tanto, pero me consta que yo he estado en fiestas después de Gran Premios, donde he visto todos los pilotos tomando una chela o tomando una copa, pero ninguno poniéndose hasta el tope, ¿no? O sea, como que están, siempre reservan un poco, sienten que pues como es parte del comportamiento que la gente espera de ellos. De hecho, Rod, el efecto, familia, ¿no? Por ejemplo, el efecto de nosotros los mexicanos, por ejemplo, con Checo Pérez. O sea, nosotros tenemos muchos atletas destacados, muchos atletas a los que idolatramos, pero por ejemplo han tenido problemas. O sea, Julio César Chávez es posiblemente uno de nuestros mejores atletas en la historia, pero su carrera estuvo manchada de repente por las adicciones, ¿no? Por el alcohol y por las fiestas. Dime otro, güey. No sé, pues es que, por ejemplo, ¿quién te diré? Javier Hernández. Chicharito. O sea, que digamos, también tuvo una brillante carrera, no tanto por el tema de los escándalos, más por el tema de cosas extracancha. Ajá, o sea, temas, pues justo, como de tener problemas con la esposa. Pero, por ejemplo, un caso Rusia, a mí súper interesante es el de Alexis Vega. Súper talentoso, llega a Chivas como estrella. Estrella de la selección mexicana para el Mundial de Rusia y decepciona porque el alcohol no lo deja. Porque la fiesta y todo, de repente sale por la puerta de atrás entre escándalos terribles, ya su afición gritándole borracho, aficiones de otros equipos gritándole que era un borracho cuando iba a los estadios. Todo parecía que ya su carrera estaba terminada. Regresa al lugar que lo vio nacer como deportista en Toluca. Y lo meten en cintura. Se transforma. Sí. Pero, y es lo que te decía, o sea, esos atletas que lamentablemente decimos... Se pierden. No, si este güey de verdad se aplicara lo que sería, ¿no? Y, por ejemplo, lo que regresando, o sea, Checo para nosotros es el ejemplo claro de una persona a la que no hemos visto... que no vemos de él un escándalo en el TV Notas, o sea, que no sabemos de algo así. Por ejemplo, bueno, ahí sí se lo merecía, ¿no? Todos como mexicanos nos reconocimos cuando ganó en Mónaco.
Que dijimos, Checo sabiendo una fiesta de 2 días. Sí, dijimos, bueno, pero ganó el Mónaco. Ganó la carrera más importante del mundo. Sí, güey, que hasta salió con el zapato en la mano, ¿no? Ahí como mexicanos dijimos... Nadie se indignó porque vimos a Checo así. Fue más como de, puta, Checo es el ejemplo claro de que festejar se puede, pero cuando logras algo grande. No se vale festejar por cualquier cosita. Checo no festejó cualquier cosa. Entonces, es lo que decíamos, Rod. Checo es el ejemplo claro de un deportista de alto nivel, que trabaja bien, que no se mete en escándalos y que hasta la fecha después de la Fórmula 1 nadie le ha sacado una declaración, por ejemplo, polémica o grosera. No, y que nada, digo, güey, a pesar es un de caballero. todo, o sea, y que yo a eso ya nada más como para agregar y que nos comentes tu perspectiva. Yo creo que sí sufrió un maltrato en Red Bull terrible. Y de todos los aspectos. Sí, porque ya vieron que era el coche, no era Checo. Cada semana era de... Y que creo que no hay otra palabra, era que lo estuvieran pendejeando. Sí, güey, y aguantó. Y que ya era güey. de repente de, oye, ya, Helmut Marko, ya, deja de estar diciendo. Pero aguantó. Pero ¿tú qué consideras que ese Checo tan distinto? Fíjate, yo he convivido mucho con Checo, afortunadamente, desde que chavito. O sea, yo creo que el primer día que Checo manejó un auto de carreras, creo que fue mi auto. Aquí en Pachuca, si no estoy mal. Entonces, desde entonces tengo la muy buena relación con Checo. Conviví mucho con él en Europa. Es un tipazo. O sea, y la razón porque no hay nada extraoficial del Checo es porque no, hasta yo sé, no existe. O sea, es un cuate ejemplar, es un cuate que tiene hambre el éxito, es un cuate que prepara bien, es un cuate que está súper centrado. O sea, es para mi gusto yo siempre digo de Checo, siempre le he repetido eso muchas veces, Checo no ha sido el piloto más talentoso con quien he estado entrenando, pero el que tiene más hambre, que tiene más enfoque, es un chavo que se dedica 100% a lo que está haciendo. No está distraído con otra cosa. Sí. Entonces, realmente, cuando íbamos de Gran Premio a Gran Premio, él nada más pensaba, bueno, vamos a tal lado, porque podemos entrenar mejor ahí, y luego regresamos para este Gran Premio aquí. O sea, él lo tenía muy controlado, los factores de su vida, o sea, los pies 100% sobre el piso, familia increíble. O sea, la verdad es un ejemplar de un deportista profesional. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, le trataron no mal lo que le sigue en Red Bull. Y ahora ya están viendo, o sea, si te das cuenta, alguien como Helmut Marko, para mi gusto, es un dinosaurio que ya quedó en el pasado, pero sigue con mucha influencia. Entonces, desafortunadamente le tratan todos los pilotos que no son Max Verstappen así. Y es muy injusto y para mi gusto no es la mejor forma. Volvemos un poco de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, aparte de físico, técnico, mental. Sí. O sea, tú estás apachurrando un piloto. Pues ¿sabes qué? Tienes 4 carreras ahorita para mostrarme que eres el bueno, que mereces ese asiento. La presión para ese piloto está enorme. ¿Cómo va a rendir su mejor cuando está con tanta presión? Sí, o sea, no entiendo. Y cuando cualquier cosa que pase es como de es tu culpa, pues tú te ves al espejo como de, no, pues chance ya no sirvo para esto, ¿no? Sí, claro, pero afortunadamente Checo es tan fuerte mentalmente, él sabía que no es así. Digo, obviamente le afectaba su confianza y es como el espiral para abajo, ¿no? Sí. Cuando empiecen a las cosas difíciles, pues pasa una cosa y luego otra cosa y luego chispito de suerte que necesitabas no está contigo. Sí. Entonces son cosas que sí, o sea, al final, pues yo creo que fue casi un alivio que ya salió de ahí, porque fue un infierno para él. Sí, porque aparte, o sea, creo que, o al menos yo lo veo así, creo que nunca dio malos resultados, si bien es cierto que en su momento era como de, ok, si Max Verstappen gana, ¿por qué tú no puedes estar seguro? Pero eran otras circunstancias, porque toda la estrategia estaba centralizada en Mad Max, ¿no? Pero ahorita comentaste algo súper interesante. Es que yo sé, no sé si vas por ahí, pero a mí me surgió una duda, Lalo. Cuando decía que Helmut Marko sigue ahí porque tiene muchas influencias, a mí yo no pude evitar pensar, por ejemplo, preguntarte si en el automovilismo también sucede esto que sucede en otros deportes. Por ejemplo, en el boxeo hay manejadores o promotores que llevan muchos años, porque son
son tiburones, o sea, son gente que tiene muchas influencias y que hasta cierto punto dicen, los han descrito como, son mafioso de este deporte. O sea, él está aquí porque tiene mucho poder, pero no porque necesariamente le haga bien a este deporte. En el fútbol lo mismo, ¿no? Que haya gentes que tienen dominados a tantos equipos con tantos de sus jugadores que inclusive igual, o sea, llegan a influir de repente en ese tipo de decisiones de este deporte. También en el automovilismo se maneja esa parte de que hay ciertos personajes que tienen tanto poder que no forzosamente le hacen un bien, pero que siguen ahí precisamente por eso, porque tienen tanto poder de influenciar. Puede ser que no lo veo por el lado tanto de pilotos. O sea, no veo hacia... obviamente, pues hay excepciones a esta regla, ¿no? O sea, con todo respeto del mundo, yo respeto mucho, por ejemplo, a Lance Stroll. Pero me queda claro que hoy en día Lance Stroll no está dando resultados suficientes para merecer estar en su asiento. Pero está su papá. Pero ahí está su papá. Sí. Entonces, en ese sentido, o sea, sería mentira a decirte, no existen estas influencias. Sí existen, ¿no? pero no tanto como en otros deportes. Pero lo que sí existen es gente que yo creo que ya no quieren salir de donde están, o hasta que regresaron, como en el caso de Flavio Briatore, que regresó a Alpine para, según... reformar todo y pues ya les va mal, porque él es de la misma escuela de Helmut Marko, de que no, pues que Colapinto ya tiene 4 carreras para comprobar si a mí, para mi gusto, eso no es funcional. La escuela golpeadora que le llaman, ¿no? Sí, y sí. Que yo creo que, o sea, es un tema donde tú tienes que aprender a tratar a todos, ¿no? Es un estira y afloja donde obviamente no le vas a decir, sí, hermano, súbete al coche y aunque lo choques, ahí hay otro. Claro. Pero tampoco es de, ¿ya ves? No eres más tonto porque no tiene más horas el día. O sea que... Es literal. Es que siento que así es. O sea, siento que esa es como la escuela que ya nefasta, que no aporta nada. Pero a mí me gustaría regresarnos un poquito a que nos platicaras esa historia de cómo estuvo eso de que el primer auto que Checo manejó de carreras fue tu auto. ¿Cómo estuvo esa historia? Pues Checo en aquel entonces estaba corriendo en el kartismo a nivel nacional aquí en México con su hermano Toño, hermano mayor. Y entonces, pero igual, o sea, el papá de Checo pues ya tenía muchos, Tony Garvay tenía muchos años en el automovilismo. Trabajaba mucho con Adrián Fernández cuando Adrián estaba en el IndyCar, etc. O sea, muchos vínculos desde el automovilismo para Checo, ¿no? Pero pues tampoco son de familia de muchos recursos en realidad. Entonces el papá estaba buscando oportunidades. En aquel entonces nosotros tuvimos, bueno, yo formaba parte del equipo de Ford Credit. Entonces ellos, con todo el apoyo que tuvimos de ellos, el equipo, pues salió del mismo director de equipo, que subiríamos algunos pilotos jóvenes a los autos de nosotros para empezar a probarlos, a foguear en el automovilismo afuera del kartismo, ¿no? Y entonces fue como más Pepe Rivera, que fue el director de equipo, dijo, no, pues que vengan a la prueba y a ver cómo les va. Y la verdad, los dos, demasiado rápidos para mi gusto. Yo obviamente estaba mucho más joven en aquel entonces, pero los vi los dos, así que híjole, estos dos ya van por... ¿Y no te espantaste cuando viste así que estaba en tu carro? No, bueno, aparte, o sea, flaquito. Era, o sea, yo creo que tenía cuando mucho 13 años. Cuando mucho. ¿Y a qué velocidad andaban manejando? No, con los autos en aquel entonces, los GTs, los Mustang, fácil íbamos a 230, 240 al final de la recta en Pachuca, ¿no? Y no tenía miedo, o sea, no tenía piedad. Entró. Yo nada más viendo mi coche así, no. Pero no, muy bien. Y no me acuerdo mucho de los detalles de los tiempos de vuelta ni nada, pero era necesario porque él, así en este momento dije, no, este chamaco ya. Digamos, ahí es el ojo que ya es de experto. Dijiste, este chavo está para cosas grandes. Para cosas grandes, o sea, sobre todo por su actitud. Era mucho más calladito que su hermano, muy enfocado. Y explicabas las cosas y él 100% enfocado en lo que tú estabas diciendo.
Y muy entrenable, muy coachable. O sea, lo dices una cosa, él lo hacía. O intentaba hacerlo. Que como driver coach es lo que tú pides, ¿no? O sea, lo que tú buscas. Alguien que se siente y te escuche. Así es, porque hay pilotos que son súper talentosos, que los dices las cosas 10 veces y lo hacen como ellos se le pega la gana. Sí. Y entonces dices, realmente no lo estoy ayudando mucho o como podría. Pero con Checo fue al revés. Ok. Oye, Rod, para ir cerrando este episodio, a mí me gustaría preguntarte, los pilotos de alto nivel, ¿no? De nivel competitivo, ¿son buenos conductores en las calles? O sea, si tú le das un carro normal, o sea, ¿conducen bien en la calle? Qué bueno que me preguntes eso. O sea, pregúntame a mi esposa. Pregúntame a mi esposa. Mi esposa, pues, la respuesta es no necesariamente. Okay. Yo siempre digo, mi esposa siempre está quejando, oye, pues estacionas de la patada, siempre estás distraído cuando estás manejando en la calle, y tiene mucha razón. O sea, por lo general los que corremos autos o los corredores hoy en día de autos, o sea, no estamos 100% enfocados, estamos siempre cambiando la música o algo así, no estamos muy centrados porque es como que demasiado aburrido, ¿no? Entonces, la respuesta general es no somos tan buenos. Son lamineros. Sí. Terribles. Oye, Rod, ahorita comentabas que Checo probablemente no era el piloto más talentoso con el que habías trabajado, pero sí el más dedicado. Pero trabajaste igual con Ayrton Senna, ¿no? Tuve la oportunidad, sí, con él. En un aspecto, una situación distinto, porque yo fui mecánico en el auto de él y el auto de Alan Prost en aquel entonces. Órale. Entonces, obviamente, pues mi relación con ellos fue muy distinto, ¿no? Fue como coequipero de ellos, no tanto como driver coach. Entonces, yo al contrario, yo estaba ahí para aprender, porque como arranqué en el kartismo bastante avanzado de edad, yo nada más los veía cómo comunicaban con el ingeniero, cómo comunicaban con nosotros, qué estaban buscando, la sensibilidad que tenían, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí era 100% el alumno y estaba enfocado en cada cosa, cómo ponían las botas, cómo le van las guantes, por qué las guantes de Senna siempre estaban cosidos al revés. Fue el primero para empezar eso, para que no lastimaran los dedos. O sea, cosas así. Sí. Detalles de los pilotos grandes de todos los tiempos, que en fin, me sirvió mucho porque arrancando más grande de edad, o sea, yo me di cuenta muy, muy rápido que yo no era tan talentoso que con muchos mis contrincantes que habían empezado a los 8 años, 9 años del kartismo. Yo a los 18, 19, entonces ellos tenían 10 años de ventaja. Claro. Y en la primera prueba, sobre todo en los autos, no tanto en los kartismo, en el auto, yo dije, estaba casi a retirarme en este momento porque estaba tan lento. Regresé a mi casa, empecé a pensar en las cosas y decidí rediseñar la suspensión delantera de mi coche. Y lo hice, lo armé como mecánico y fabricador. Y regresé a la pista y subí en podio. Y les diste la vuelta. Y dije, pues hay muchas formas de ganar en el automovilismo. No tienes que ser el más talentoso. Claro. Tienes que entender qué tienes que hacer para ti, para sobresalir. Y, por ejemplo, ¿en una carrera se puede hacer trampa? O sea, obviamente trampa me refiero a que puedas hacer algo como para sacar una ventaja sin que... Sí, pues que no sé qué trampa puedes decir, güey. Ir a zafarle el pivote a las llantas. El automovilismo tiene una historial de gente que han... Sobre todo por el lado técnico. Tuvimos un caso muy famoso ahorita, hace un mes o menos de un mes, en las 500 millas de Indianápolis, que del equipo más grande, del mismo dueño de Indianápolis, del autódromo de Indianápolis, su propio equipo, Penske, estaban descalificados, o castigados más bien, por un detalle que tuvieron en el auto. Que ese detalle hacía la diferencia entre ganar la carrera o no ganar la carrera, es otra cosa, es un reglamento. Entonces, a través de los años, de las décadas de automovilismo, siempre la gente ha buscado estas áreas grises en el reglamento para sacar ventaja. Sí. Y que a raíz de eso se modifica. Así es, se modifica una cosa. Hoy en día, los mismos equipos de Fórmula 1 tienen abogados expertos en este tema y diseñan una cosa, le mandan al FIA con su abogado y dicen, no, pues el sentido de este reglamento es así.
Sí. Entonces está fuera, tú no puedes hacer eso. Para no gastar en una cosa que va a ser ilegal. Sí, exacto. O sea, que por ejemplo le hacen una modificación al alerón. Sí. Y híjole, pues 2 milímetros más corto, no sé, o sea, algo así. Así es. Y bueno, yo ya nada más como para ir finalizando, me gustaría que pues ya nos dieras tu top 5 de pilotos más talentosos con los que has trabajado y una cualidad por la que son así de talentosos. Bueno, de trabajar con ellos. Lo voy a dejar, obviamente, pues, la situación de Alain Prost y Ayrton Senna de un lado, porque, pues, obviamente, como driver coach no trabajo con ellos. Pero yo creo que de pilotos talentosos que tuve que ver con ellos, yo creo que podemos hablar de A.J. Allmendinger, que es piloto de NASCAR. Podemos hablar de Checo Pérez, obviamente. Este no es en orden, ¿eh? Eso es como están bien de mi mente. Tuve que ver con Lando Norris allá en Nueva Zelanda cuando era mucho más chiquito. Un piloto enorme. Pilotos como Joseph Newgarden en IndyCar, que tuvo un accidente muy fuerte este fin de semana. Y otro que sería, yo creo que ahí en el top 5, Carl Edwards, que era ya ex piloto de NASCAR. Pero ya más... Pero ya en los años, bueno, más bien en los ceros, ¿no? Más que nada 2008, 9, 10 por ahí. Pero un piloto que pocas veces he visto, un piloto tan talentoso y tan motivador. O sea, cuando tú hablas de un piloto y de sus virtudes, este es el piloto que he visto que el equipo, la aman. O sea, es un cuate que tiene la camiseta puesta. Y crea un furor alrededor de él para que el equipo trabaje mejor. Fue increíble. Una atmósfera, ¿no? Única. Es un capitán como tal. 100%. Okay. Oye, Rod, interesantísimo para antes de despedirnos. ¿Hay algún lugar donde la gente, donde compartas como tu día, tu trabajo con la gente, donde te puedan ver, donde te puedan seguir, o cómo está la cosa? Bueno, tengo un sitio de website que es el rodmcleod@racing.com. Y luego a través tenemos una conexión del club también, que es The Concourse Club, en Miami, que también ahí estamos siempre. Nos siguen en Instagram. En mi Instagram es RIMACLEOD 1 en Instagram. Igual en Facebook. Para que aparezca aquí, porque sí es interesantísimo. No, o sea, yo creo que nos podemos quedar aquí platicando horas y horas. Un placer. Y aparte, es que tenemos tanto que platicar. Y a todo esto, ya nada más para finalizar, ¿a ti te gusta el fútbol? Fíjate que jugaba más rugby que fútbol en mi escuela, pero que me gusta. ¿Y a qué equipo de mexicano le vas? Del mexicano, no sé por qué las Pumas siempre me llaman la atención. Ya sé que ya. No sé por qué. Mira, ahí está. Sí, las Pumas tal vez, pero americanista no soy. Eso sí. Bueno, muchas gracias. Vean el siguiente episodio. No se lo pierdan. Nada, no es cierto. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Es gracias a gente como tú y a gente como los grandes deportistas que hemos tenido en el automovilismo mexicano, este deporte ha ido creciendo. Esperemos que siga siendo así porque se disfruta bastante ver el Autódromo Hermanos Rodríguez siendo reconocido cada vez más a nivel internacional, que venga cada vez más gente de talla mundial, porque para nosotros, por ejemplo, que somos fanáticos del fútbol, es muy fácil decir que tuvimos a Maradona y a Pelé en el Azteca, pero yo creo que en unos años vamos a decir, tuvimos a Verstappen y a Hamilton compitiendo, peleándose el primer lugar. Yo creo que va a ser una locura. Yo creo que decir, viví la primera de NASCAR aquí en México, la primera fecha oficial, mejor dicho, ¿no? Y fuera de yo Estados creo Unidos. Que ese tipo de cosas son las que de verdad no dimensionamos porque lo estamos viviendo. Sí, que el deporte está creciendo en México, el deporte motor, y pues te repito, por gente como tú y por gente que sigue trabajando en esto y que le pone el mismo empeño que al menos vemos en ti y en tus palabras en este momento. Entonces, pues Rod, te agradecemos muchísimo. De verdad, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, Rod. Pues yo fui Eduardo Pillón. Yo soy Arturo Méndez y nos vemos en un siguiente episodio de Saca la Reta. Un podcast del Esto.